15 de diciembre de 2016. La tercera chica del mes en ser presentada es Haseul, junto a su single Let Me In. Su nombre es un nombre puro derivado del coreano, específicamente de la frase 하늘에서 내려온 슬기로운 아이. Esta, traducida, significa el niño sabio que descendió del cielo, un nombre que evoca simbolismo de pureza, especialidad y sabiduría celestial. El color de Haseul es el verde, un color que transmite paz, serenidad y tranquilidad. Su animal representativo es el pájaro blanco. El simbolismo de las aves varía desde la inmortalidad y ser mensajeros espirituales hasta la protección y la fuerza, pero en general indican iluminación. La locación asignada de Haseul es Reykjavik, Islandia. Antes de analizar su canción, me gustaría observar las imágenes teasers. En esta serie de imágenes podemos encontrarnos con tres tipos de conceptos. Comencemos por el de Haseul con pelo corto y rubio. Se caracteriza por llevar ropas oscuras y en algunas de las fotografías un sombrero. Este concepto es definido como tomboy en la descripción del videoclip. En cuanto al concepto de chica de pelo largo que se nos comenta también en la descripción, primero nos encontramos con imágenes en las costas donde se grabó el MV. Vemos a Haseul con el vestuario del mismo y podemos notar que lleva un collar delicado con lo que parecieran ser perlas y una piedra de algún tipo colgando. Pero además quiero mencionar tres vestuarios particulares que viste Haseul. 1. El outfit negro con el mismo collar, en lo que parece ser un templo religioso. Recordemos que esta simbología está asociada fuertemente con la subunidad YYXY. 2. Haseul en la ciudad de Reykjavik con colores azules, un color bastante importante en el Lunaverse, pero lo destacable en esta toma es el edificio que hay tras ella, con un local llamado The Crown, en español La Corona, un elemento asociado a Gowon. 3. Por último, esta imagen, cortesía de LunaScans, en la que vemos a Haseul con un traje similar al de YYXY, pero en su versión verde y bajo el sol. Esta vez, antes de explicar el nombre de la canción, me gustaría leerles la descripción del videoclip. Dice así: siguiendo el pop colorido de Heejin en Vivid y el anhelo de Hyunjin por su primer amor en Around You, Haseul se reveló con un concepto tomboy de cabello rubio corto, así como un concepto de pelo largo a través de teasers en el día y la noche, capturando inmediatamente la atención de los fans. Haseul, quien tiene el encanto de que coexistan en ella tantos rasgos masculinos como femeninos, lo ha maximizado en su primer sencillo Let Me In. Y sí, para explicar el nombre de la canción, es importante comprender primero esta idea de coexistencia entre lo masculino y lo femenino en Haseul. El nombre de la canción es compuesto, en coreano, 소년, 소녀. que significa chico y chica, más Let Me In, en inglés, déjame entrar. Este título puede leerse como un diálogo o una relación simbólica entre el chico y la chica, dos figuras que podrían representar opuestos complementarios o dos aspectos de una misma identidad. Es un título que combina simplicidad y profundidad, evocando emociones relacionadas con el crecimiento y el deseo de ser aceptado. Esta canción, junto a su letra, explora temas de transformación, amor recíproco y conexión emocional profunda. Podemos verlo desde el comienzo de la canción. En el estribillo, donde refuerza la idea de que a pesar de las diferencias, el amor logra unirlos, como si él o ella adoptara partes del otro en su identidad. En estos, la luna representa un vínculo romántico y transformador, como si su luz simbolizara el amor que los une en la noche. Pero también reaparece el símbolo del viento, en la siguiente parte de la canción. Como mencioné en el análisis de All Vider, se trata de una metáfora recurrente. El viento podría simbolizar el cambio y los pétalos la belleza que trae esa conexión. El videoclip, similar a Hyunjin, se nos presenta sin bordes, lo cual sugiere su desarrollo en la Tierra, y al igual que este, Let Me In nos cuenta una historia lineal. Nos situamos en Islandia, donde vemos llegar a Haseul en un auto amarillo. Este vehículo es similar al que utilizan en Girl Front de Luna o Die Circle. El color de este es el de Hyunjin y funciona como una guía para Haseul. Viste de rojo, el color de Kim Lip, y se encuentra dormida. No es hasta que abre su ojo derecho que está despierta. Dentro del auto podemos encontrar un atrapasueño, dibujos de aves y aviones. Al bajar del auto,
Hasul se encuentra con un camino de diamantes que decide seguir. Esta piedra preciosa es símbolo del amor y la pureza. Su nombre viene del griego Smash. que significa inalterable. Este objeto tiene cierta implicancia con Triple S, el grupo, considero yo, hermano y que comparte universo con Luna. Podemos ver un espacio oscuro con ramas donde Hasul canta, una escenografía que nos lleva directamente a One and Only de Gowon y el tráiler del Cinema Theory Open Line. Y también a este Hasul rubio o el otro yo de Hasul. Viste un traje de plumas blancas queriendo evocar a su animal representativo, el pájaro blanco. Lo vemos bajo una luz azul y también con un diamante sobre su cabeza. Y esto no es casualidad. Para ello me gustaría leer un fragmento de la descripción del single de Jinsoul. Dice así: la historia de Luna comenzó con la primer chica, Hijin. Luego Hyunjin, una amiga cercana y compañera de escuela de Hijin, se unió a Luna. Hasul, quien siempre parece causar lluvia donde sea que vaya. ¿Hasul causa que haya lluvia donde sea que vaya? Esta afirmación que la vincula a la lluvia lo hace también con Jinsoul. No solo porque su color es azul, sino que la lluvia tiene una fuerte conexión con ella. Pero, ¿cuál es esta relación? Llega entonces Hasul a un avión. Este está varado en el lugar y parece estar hecho pedazos, claramente sin poder volar. Podría tratarse de un recurso poético, gráfico, para representar este paso que Hasul debe dar para volar finalmente. Vemos también cómo alguien intenta llegar a ella por medio de aviones de papel, similar a como Cherry lo hizo en Girlfront, o quizás estos aviones de papel representan a Hasul en su intento de volar y alcanzar una nueva altura, ascender. Observa por la ventana y logra ver a su otro yo a la distancia. Tras verse, Hasul pájara voltea y comienza a caminar aún más lejos. Es por eso que nuestra Hasul comienza a correr tras ella y sigue el rastro de sus plumas, o diamantes. Ambos elementos representan el rastro que sigue. Mientras corre, escuchamos la siguiente frase en francés. Significa no sé por dónde empezar, y en relación con esta canción transmite una sensación de incertidumbre o abruma emocional, como si los sentimientos fueran tan profundos o complejos que no se pudiera encontrar el punto inicial para expresarlos. Pero también podría ser una respuesta para la pregunta hecha en Vivid. Me gustaría limpiar un poco, allí hay algunas herramientas. Y la respuesta es no sé por dónde empezar. Esto afianzaría más el vínculo entre Hijin y Hasul, pero esa teoría la guardaré para más adelante. En la desesperación, Hasul saca una onda y dispara un diamante a su otro yo. A futuro también veremos este recurso de disparar. Y así, se mata. Sostiene su cuerpo en sus manos y la observa mientras escuchamos lo siguiente. Estas frases finales invierten el tema inicial y la incertidumbre, sugiriendo reciprocidad en el amor. Resalta cómo uno se convierte en el anhelo del otro. Si prestamos atención, veremos que Hasul está completamente empapada, como si hubiese estado bajo la lluvia. Además, hay dos escenas que he evitado explicar hasta este momento. Aquellas en las que vemos destellos de luz, como si fuese un filtro de exposición o una fotografía que se quemara con la luz, y también estas donde Hasul está en un lugar con menos hielo. Creo que el concepto de la canción, como veremos también en otras instancias del Lunaverse, es el de derretir un corazón congelado, llenarlo de color, y al final, Hasul logra descongelar su corazón. Esto, a mi entender, es equivalente a matar a su otro yo, para renacer. El concepto de quemar algo es algo que vamos a retomar en la era So What, específicamente con la agrupación completa. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? El videoclip parece suceder en la Tierra, pero es mucho más simbólico. No se trata de una muerte literal, su corazón frío se derritió y su mundo se llenó de color. Es en este punto, creo yo, que podemos ver una trama general entre varios videos de las chicas, como en el caso de Vivid, pero como si fuese visto de otra perspectiva. En vez de la alegría por llenar de color su corazón, como Hijin, Hasul presenta el miedo de dejar entrar a alguien a su corazón, pero también las ganas de hacerlo. Dicho esto, espero les haya gustado este super análisis de Hasul y Let Me In. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen.
No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.